Bueno, desde la semana pasada estábamos esperando a Manuel Crespo, ¿no es así? Él es el vocero de la candidatura de Fuerza del Pueblo, de Leonel Fernández. Sí. Y Crespo, como decía Orión antes de irse, que le tiene mucho reconocimiento a los dirigentes históricos del PLD. Crespo es de lo que inició esa sección de trabajo que se llama la juventud dentro del PLD. Sí, claro que buenos días. Buenos días. Buenos días, ese formidable abogado equipo. En ejercicio. Sí, siempre. De eso es que vivo. Y fajado ahora en la Junta Central Electoral. Como delegado político. Sí, de la Fuerza del Pueblo de la Junta Central Electoral. Bueno, formidable equipo, a los amigos televidentes. Yo venía el jueves, lo que pasa es que ustedes hicieron un programa especial, creo que me dijeron, por motivo del 27 de febrero. Preferimos dedicarle el tiempo porque era para ir un poquito engorroso venir a hablar de un discurso al que nosotros le consideramos muchas aristas importantes que debíamos destacar. Claro. Por razones muy particulares de la característica del equipo. Mire, ¿cómo reciben ustedes la asistencia de hoy, el acuerdo que se está firmando con la OEA? Todo esto, los preparativos para las elecciones. Bien, la Fuerza del Pueblo y los partidos, la coalición de partidos de la oposición, siempre fuimos y hemos sido los abanderados en medio de este proceso que de hacía tiempo no se veía, de tanta parcialización del órgano electoral hacia uno de los actores del proceso electoral, caso específico del gobierno. Se hacía necesario el acompañamiento de personas externas. Se habló inclusive de un equipo de notables, como en otros procesos en medio de crisis de credibilidad, porque hay que reconocer que la mayor o la peor de la crisis que afecta a la Junta Central Electoral como órgano rector del montaje del proceso comicial es precisamente la ausencia total, casi total, la carencia de la credibilidad, que es el elemento fundamental, el principal activo que debe adornar una institución como la Junta Central Electoral, que es lo que le inspira los niveles de confianza frente a una población que acude cívicamente, masivamente, a ejercer el sagrado, legítimo y constitucional derecho de votar, de elegir y ser elegido. Bueno, y en medio de la fila, la Junta Central Electoral se despacha, pues, suspendiéndole ese proceso en medio de un tollo nacional electoral, que es como se pudiera definir. Entonces, la presencia de la Organización de Estados Americanos viene a buscar una especie de punto de equilibrio que es tan necesario en medio de esta crisis política y electoral que afecta a la República Dominicana, que no es cualquier crisis, es una crisis muy profunda que viene, bueno, yo aquí mismo, ustedes recuerdan, hace tiempo hemos venido a este programa y hemos dicho la crisis que venía afectando al sistema de partidos políticos de la República Dominicana y al sistema político, que ya llegó a su clímax con esta crisis, donde por primera vez en la historia electoral dominicana, y pudiera hasta decirse latinoamericana, se interrumpieron unas elecciones con la gente en la fila, con el pueblo en la fila. Un hecho insólito, ni siquiera comparable con lo que sucedió en nuestro vecino Haití. En Haití se suspendieron las elecciones por el terremoto primero y luego por las diferencias políticas profundas que hay allí, pero antes de que la gente saliera. Pero a la Junta no le quedó de otra, porque los mismos partidos le pidieron suspender. Bueno, por ejemplo, el PRM pidió que la suspendieran completa. No fuimos los partidos. El PLD pidió, perdón, Crespo, el PLD pidió, ¿verdad?, que continuaran las votaciones donde no había problema con el voto manual y que se suspendieran donde hubo problema, que fue con el voto automatizado. Frente a eso, Luis Abinader, el candidato presidencial del PRM, pidió que no, que si se iban a suspender tenía que suspenderse completa, y eso fue lo que hizo la Junta. Mire, les cuento cómo sucedió todo. Sí. Cómo llegó todo. Recuerden que venimos de un proceso muy tortuoso, donde inclusive la oposición política, tenemos cientos, aquí están, miren, cientos de instancias depositadas previamente desde el año pasado en la Junta Central Electoral, cuya respuesta única de la Junta hacia los partidos de oposición fue el silencio. Instancias que tenían que ver prácticamente en su totalidad con propuestas para garantizar el principio de igualdad y de equidad que establece la Constitución entre todos los actores y participantes en el proceso, cosa esta que no se ha dado en este proceso. Instancias que tenían que ver con mecanismos transparentes para que la gente tuviera la seguridad y los partidos políticos de oposición sobre todo tuviéramos la seguridad de que estas elecciones iban a ser de manera muy transparente, que el voto de los ciudadanos se iba a garantizar, que la Junta iba a salvaguardar el voto de los ciudadanos
y que no se iban a repetir situaciones similares a las del pasado 6 de octubre. Y nosotros, sobre todo, la Fuerza del Pueblo, fuimos los más abanderados de todas esas sugerencias, porque ya habíamos sido víctimas precisamente de un proceso donde se desconoció la voluntad libérrima de la mayoría. ¿Qué pasa? Nosotros el sábado, cuando empezamos a recibir la información, sábado temprano en la tarde, o sea, el 15. El 15. Sí, exacto. El 15 de El 15, de sábado 15, cuando recibimos la información temprano en la tarde de diferentes puntos del país, de que habían personal no autorizados y de manera extraña manipulando los equipos del voto automatizado. Recuerden que el voto automatizado representaba el 61% de la población total votante, sobre todo aquellos lugares de la mayor concentración de votantes, es decir, los principales municipios y provincias del país, incluido el Gran Santo Domingo. Bueno, ante esa situación comenzamos a reconfirmar de diferentes puntos del país, comenzamos a cruzar información con los partidos de oposición de que si tenían algún nivel de información, todos desconocíamos la situación. A eso de las 5 o 6 de la tarde todos nos convocamos a la sede de la Junta Central Electoral. Y llegando nosotros iban saliendo el director de elecciones y el director de informática. Precisamente iban hacia la Junta del Distrito a resolver unos problemas del mismo tema. Nosotros lo incriminamos, tuvimos una discusión acalorada. Ellos nos dicen, espérennos unos minutos que vamos a la Junta del Distrito, a una emergencia. Bueno, le esperamos aproximadamente 1 hora y media. En horas de la noche, cuando retornan, nos reunimos todos los partidos de oposición, todos los delegados, incluido el partido de gobierno que también llegó. Nosotros somos los que le notificamos a los delegados de la OEA, observadores de la OEA, que hacía 1 hora apenas se habían retirado de la Junta, no sabían nada. La Junta nunca le había informado del problema. Y también le notificamos al IFES, que son los que están trabajando en el tema del informático, de la seguridad informática del sistema automatizado. Tampoco sabían nada, la Junta no le había notificado y a nosotros tampoco. Bueno, al final de la discusión, 1 de la madrugada, el director técnico y el director de elecciones, hay un video inclusive grabado en las redes, reconocen que hubo una falla de parte de ellos, de la Junta Central Electoral, y que esa falla se dio, supuestamente, ese error, entre comillas, para nosotros no fue un error nada, en el proceso de clonación de la personalización de las boletas. ¿Qué quiere decir eso? Que en muchísimas demarcaciones, casi la totalidad del voto universal, del voto automatizado, habían partidos de oposición que no salían en las boletas del voto automatizado. Mayoritariamente la Fuerza del Pueblo, es decir, nosotros. Pero también en algunos lugares el PRM, otros partidos de la oposición. Pero también que la mayoría de las demarcaciones no salían muchos candidatos de la oposición. Coincidencialmente, los candidatos ni el partido de gobierno ni los aliados del gobierno nunca tuvieron problemas. ¿Qué resulta? Ahí es que nos admiten a la 1 y pico de la mañana y ellos deciden, y nosotros estuvimos de acuerdo, porque no había de otra, de que a las 5 de la mañana, de la madrugada, el personal de ellos, en términos de 1 hora, de 5 a 6 de la madrugada, podían ellos resolver el problema, supuestamente. Nosotros nos vamos de ahí, convocamos a que los delegados nosotros se presenten antes de las 5, sí. O sea, a esa hora, a la 1 y pico, para que se presentaran en menos de 2 horas a cada mesa que le correspondía. Logramos montar esa logística en apenas 2 horas. Se presentan todos los delegados a las 5 de la mañana, dan las 5, dan las 6, dan las 7, el problema no se resuelve, llega a las 8 de la mañana tampoco. Dan las 9 de la mañana, apenas el 12%, el 11% había subido de la mesa el voto automatizado, habían podido subir y abrir. Dan las 10 con apenas el 12% de las mesas que lograron subir, pero que las que subieron con problemas, con boletas y candidatos faltantes. Baja el presidente de la Junta Central Electoral a las 10 de la mañana al salón ahí donde estaba la prensa, donde estaba el centro de proyecciones que habilitó la Junta Central Electoral, y nos convoca a todos los delegados de los partidos a una reunión urgente a las 10 de la mañana, sí. El presidente de la Junta y el Pleno. Qué bueno, es bueno señalar que fue la primera reunión que tuvo el Pleno y el presidente de la Junta con los delegados de los partidos políticos de la oposición. Nunca nos recibió en medio del proceso y del montaje del proceso electoral, cosa extrañísima,
y nosotros le reclamamos, le solicitamos audiencia y reuniones, nunca nos recibió. Pero bien, nos reunimos por primera vez en el medio del proceso, desde que se abrió la proclama hasta el día de la crisis, con el Pleno y con el presidente. El presidente de la Junta nos informa o nos dice, miren, hay un problema, este sistema colapsó, hay un caos. Palabra textual, está grabado ahí en un video. Y debemos suspender las elecciones parcialmente. Yo hablé ya con el presidente de la República y me dijo que se comunicara con la oposición para que si estaban de acuerdo, suspender parcialmente. Esa había sido la posición del gobierno que le expresó el mismo presidente y con la que la Junta nos había convocado. Luego se desmintió porque el presidente no habló con el presidente de la Junta. Bueno, pero eso yo le estoy informando lo que el presidente de la Junta nos informó a nosotros. Pero hago la precisión porque es necesario hacerla. Sí, pero yo estoy describiendo lo que pasó y cómo pasó. Perfecto. El presidente de la Junta, habría que preguntarle al presidente de la Junta por qué mintió. Eso le corresponde al presidente de la Junta aclararle al país. Él dijo que fue que le dijeron. Bueno, pero bueno, lo que nos dijo a nosotros es que había que suspenderla parcialmente. Okay. La suspensión de la parcialidad es una propuesta del gobierno a través y de la Junta Central Electoral. Nosotros le dijimos, miren, porque él dijo ahí, porque donde está el voto manual, no hay problema. Y yo le dije, no, usted le está faltando a la verdad. Usted le está mintiendo, nos está mintiendo a nosotros y le está mintiendo al país. ¿Usted sabe por qué? Porque en el mes de enero, a principio de enero, usted lo recuerda, nosotros convocamos una rueda de prensa después de, en medio del proceso de la impresión de las boletas del voto manual, voto físico, donde en prácticamente la totalidad de las demarcaciones donde se iba a utilizar el voto físico, el voto manual, se había producido una sobreimpresión de boletas. ¿Qué quiere decir eso? Que si en una demarcación son 1.000 votantes, siempre se tiene una contingencia, se imprime de un 10% adicional. Es decir, si son 10 votantes, el 10% son 100, deben imprimirse en esa demarcación 1.100 boletas. Ustedes saben qué pasó en la mayoría de las demarcaciones. Se sobreimprimieron más del 50% de los requerimientos por demarcación. Es decir, si 1.100 era el requerimiento, el 50% son 550 boletas, ¿verdad? Por encima de las 1.100. En la mayoría de las demarcaciones, nosotros verbalmente lo denunciamos, no se nos hizo caso. Y depositamos una instancia a principios de enero que tampoco la Junta la respondió. ¿Cómo se reflejaba? Pero ¿qué pasa? Otro elemento importante, en los votos, en las boletas del voto físico manual, se dio lo mismo que pasó con el voto automatizado. Había muchas boletas en muchísimas demarcaciones, también denunciadas, y aquí están las instancias depositadas con tiempo, en tiempo hábil frente a la Junta por parte de nosotros, donde dejaron fuera a varios partidos de la oposición y a varios candidatos. Y con todo y que se le reclamó a la Junta en tiempo hábil, la Junta envió esas boletas con esos supuestos errores a cada demarcación donde se iba a votar con el voto físico. Es decir, que lo mismo que pasó con el voto automatizado. Con esa boleta se montaron las elecciones. No, es que tenían problemas. Es que si una demarcación... Pero ustedes estaban participando. Y lo denunciamos. En el montaje ustedes estaban participando. Sí, pero lo denunciamos. Es decir, donde había el voto físico, también pasó el mismo problema del voto automatizado. Pero muy bien. Es decir, bien, mire, ya eso pero muy bien, ¿qué pasó? ¿Qué resulta? Exacto. ¿Qué es lo importante? Miren, la realidad es que producto de ese manejo parcializado de la Junta Central Electoral, que no se puede negar, el país lo ha visto. De acuerdo a ustedes. No, lo que el país ha visto. No, el país no, porque no es el país. Sí. Por ejemplo, yo no he visto eso. Miren, bueno. La parcialidad. No, porque tú dices el país, no es el país. Ustedes creen eso. Tú eres muy bien informado. Oh, no, pero a mí no me conta eso. Miren, no, te lo digo con toda sinceridad. Yo le digo lo siguiente, miren. No me conta que hay parcialidad. Pero me imagino que tampoco te conta que el proceso se suspendió. Tampoco te conta que el proceso se suspendió por el caos y el tollo electoral que se votó. No, tenía que suspender, se suspendió. Porque la Junta Central Electoral fue la única responsable. Miren, pero eso es lo que se está investigando ahora. Claro, miren, en la audiencia del pasado martes, la segunda en la que la Junta recibe a los partidos políticos de la oposición, y el país la vio, nosotros planteamos que ese problema, con respecto a ese problema, hay autores intelectuales y autores materiales. Y yo lo identifiqué perfectamente, dónde están uno y dónde están los otros. Ahora bien, nosotros planteamos el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, de la OEA,
Y la OEA aprobó inclusive extender su permanencia hasta el proceso congresual y presidencial de mayo. Exacto. Y reforzar, inclusive aprobaron un envío adicional de técnicos, de expertos en crisis y en situaciones electorales propio de la que se ha presentado, que para la OEA, déjenme decir, según los testimonios de ellos en las reuniones que hemos sostenido con ellos, para ellos este es un caso nuevo, porque nunca lo habían vivido ni siquiera en América Latina. Esta crisis es una crisis distinta porque se suspendieron unas elecciones con la gente en fila. Y para la gente del IFE también, que la gente del IFE aprobó extender su permanencia y su acompañamiento técnico hasta pasadas las elecciones del mes de mayo. Esos son dos elementos importantes que por lo menos permiten... ¿Eso lo tranquiliza a ustedes? No nos tranquiliza. No. No nos tranquiliza. ¿Qué falta? Permite que se abra un abanico de opciones para la oposición y se abran canales de comunicación que antes no existían en medio del proceso, del montaje del proceso electoral. ¿Pero qué es lo falta? que nosotros tenemos? Miren, ¿qué es lo que nosotros hemos venido planteando insistentemente a la Junta y le planteamos? Quizás todas estas cosas se hubiesen podido evitar. Es que la Junta asuma su rol constitucional, legal, de ser el árbitro imparcial como manda la Constitución y las leyes que lo obligan, y que abriera permanentemente un canal de comunicación. Miren, es vergonzoso y es penoso que tengan personas que venir de fuera a tratar de enderezar, pero lo solicitaron. a tratar de enderezar los entuertos que quizás se pudieron haber evitado temprano. Entonces, ¿qué se le va a hacer? al final, se le ha causado un daño irreparable a la República Dominicana y a la democracia, porque se ha afectado lo más importante que debe adornar cualquier proceso electoral, que es la confianza. La causa la y fiabilidad la de sus gente. propios órganos. Claro, Mira una cosa, claro, sí, claro. mira una cosa, Crespo. Se ha planteado, en el diálogo ha resurgido entonces la siguiente preocupación. Como ahora un órgano exterior a la OEA ha determinado que en Bolivia la OEA... No, un órgano, perdón. La Eso misma. se desmintió, no fue ningún órgano. Dos periodistas, dos periodistas, pero no un órgano. Ese órgano no existe, ese órgano nunca actuó. Dos periodistas hicieron un artículo y consideraron que la OEA había fallado. Eso fue analizado. Pero no es un organismo. No, pero déjame decirte que después un órgano No hay órgano, analizó el artículo y encontró fallas en el proceso de la OEA. Bien. La nota habla de unos técnicos del MIT, creo que Sí, el MIT. unos técnicos del MIT. Del MIT que hicieron una evaluación del artículo. Pero ni siquiera menciona esa universidad MIT, porque eso no participaron. ¿No le crea a ustedes preocupación o ciertas dudas Es una noticia con falsa. respecto a lo de la OEA? Miren, la OEA, lo importante es la permanencia de la OEA, Sí. y se lo decía hace unos minutos Sí, adelante, es que ha abierto un abanico de oportunidades de la oposición para ser escuchada Por eso en cada uno de sus planteamientos. Ahora bien, la OEA está haciendo su trabajo y nosotros los delegados, los partidos políticos de la oposición, ¿confían en la OEA? vamos a hacer el trabajo nuestro. ¿Pero ustedes confían en la OEA? Nosotros confiamos en el trabajo que hemos venido haciendo. Pero confían en la OEA. Miren, nosotros confiamos en el Pero déjame trabajo. preguntarle, Pedro. Nosotros porque confiamos. parece que- Déjame preguntarle. Nosotros Pero confiamos. quiero saber si confían en la OEA. Nosotros Pedro. ¿Cuál es el problema? confiamos en el trabajo que nosotros, los delegados y los partidos de la oposición, hemos venido haciendo con todos nuestros técnicos. Exacto. Recuerden que nosotros hemos venido denunciando previamente, antes que las cosas se produzcan, y luego en el hecho. Está bien, pero ahora, Es decir, dentro de 15 días, ¿ustedes van a ir al proceso? bueno, claro que sí. Claro que nosotros ¿Confían en la queremos OEA? ir al proceso, ¿Confían en pero la OEA queremos que y el en el proceso IFE? se desarrolle apegado a los principios de equidad, ¿Ustedes confían en la de OEA? igualdad. Miren, nosotros confiamos en el trabajo que estamos haciendo todos. Exacto, está bien. Nosotros Mire, confiamos en el trabajo que estamos haciendo todos. La Muy OEA, bien, muy bien. la OEA ha abierto un abanico de oportunidades, igual es que verdad, el es IFES verdad. en la parte de tecnología. Es una cosa, exacto, yo se le iba a preguntar, ya vamos a cosas concretas. Ahora se van a incorporar los famosos aparatos que se usaron en aquel proceso que se consideraban ineficientes, porque en algún momento yo no sé cómo una cosa que es mecánica, fallaban. Yo te lo digo porque tengo familiares muy cercanos que han participado en el proceso y precisamente en su zona operativa le fallaron los escáneres. No quisieron transmitir. Bueno,
Yo creía, porque yo he manejado escáner, yo mismo en mi casa, yo siempre he tenido un escáner. Los escáneres, si uno lo sabe operar, ellos no deben fallarte. Así es. Entonces, esos pasos que son puramente administrativos, mecánicos, se pueden garantizar para que esos aparatos funcionen y la transmisión y haya más de una vía. Por si falla un aparato, puede fallar. Pero los Para escáneres no que se haya van una a vía utilizar. alterna, esas Aclara cosas- que los escáneres no se van a utilizar para conteo de votos. No es para contar, para transmisión Porque de los datos. escáneres nunca se utilizaron para No es contar para los eso. votos. No Son para solamente eso. para la transmisión de las actas. Nunca se usaron De para actas, conteo. Sí, actas. sí, mire, se aprobó y se llegó a un consenso de utilizar los escáneres. Que Exacto. también se aprobó un proceso de evaluación donde va a participar el IFES, Exactamente. los técnicos de la OEA, Para ver la calidad de esos los productos. técnicos, los partidos políticos, para evaluar las condiciones de esos equipos, porque recuerden que esos equipos han estado Ahí, subutilizados, exacto. almacenados de hace 3, 4 años. Esa es la información. Y entonces tienen que ser sometidos a un proceso riguroso de evaluación. Y ustedes van a estar ahí técnico. todos. Claro, vamos a estar Exactamente, todos van y a ahora estar. se va a hacer con la presencia de nosotros, que antes no se hacía. Exacto, ahora se va a hacer con hasta la la presencia crisis de que se ellos. generó. Hay suficiente escáner para Pues, todos los colegios Sí, electorales. entonces, ¿qué es lo importante? Miren, se va a hacer el acta, el escrutinio se aprobó. Sí. El proceso del escrutinio se aprobó, grabarlo, que antes no se permitía grabarlo. sí. Para evitar que te compren los funcionarios de la Exactamente. mesa, que te compren delegados, Exacto. que se pongan de acuerdo en componentes Todo para eso son perjudicar garantías partidos para el y proceso, o para la candidatos. transparencia. Muy bien. Entonces se va a grabar, pero además el acta va a estar plastificada con el mismo código del acta, es el mismo Excelente. código del plástico. Entonces el escáner es el método de transmisión más seguro, porque lo que va es a transmitir una imagen ya capturada, una fotografía, Exacto. que no hay forma de tú variar el resultado. Pero además, las actas físicas se va a implementar un procedimiento seguro y rápido, efectivo, donde puedan ser bajo custodia de todos los actores, puedan ser remitidas inmediatamente a los centros, a las juntas electorales. De modo que estas elecciones van a ser las elecciones a partir de esta crisis más observadas y Qué bueno. que con mayores niveles Mira, de seguimiento bueno. Crespo, como se dice van a Mozart, el ejecutar. escáner no Qué cuenta. bueno, qué el bueno. escáner lo que hace es que transmite la imagen. Capta una captada. foto y la transmite. Y la transmite, Y la eso es transmite. todo. Eso es todo. Ahora, Pero ¿qué repite pasa? eso, van a ser las elecciones más observadas. Claro. Producto de la crisis, Exacto. que Lo que generó quiere decir que el tenemos tollo garantizado, nacional electoral. lo que quiere decir que estamos ya tranquilos porque lo que salga de ahí se va a respetar, porque van a ser las elecciones más observadas. Claro que van a sí. estar todos. Ahora Claro que hablemos sí, de mire, una cosa muy concreta, Crespo. ¿Cómo está la candidatura de Lionel en este momento? Miren, recientemente, estamos hablando de esta semana que pasó, Pasada. se hacen encuestas de trabajo. En esas encuestas aparece Abinader 43 y tanto, casi un 44%. Sí. Leonel Fernández Pero no era sube- 58. No, 43 y pico. Ah, pero habían dicho Leonel que era Fernández 58. sube a 33.7, 33 y pico. Y el candidato del gobierno tiene una caída estrepitosa, que anda en algunas entre un 12 y un 16%. ¿Cómo? Así es. Esa es la Usted lo realidad está duplicando, Leonel. esa es la realidad de hoy. Esa es la realidad de hoy. El candidato de la oposición anda en las distintas evaluaciones que se han hecho, tanto nosotros como otros partidos, porque hemos siempre intercambiado, socializado ¿Y las eso encuestas, qué? Esa- entre un bueno, 12 y un 16%. Una caída estrepitosa. Yo digo que está bajando como una pedra azuana. Como Mi una familia- pedra azuana. azuana. ¿Sabes que los azuanos son famosos? Tirando Azuano tira piedra. piedra. Tirando. Y no hay forma ni siquiera el médico chino lo pare. El equipo de asesores de ellos, inclusive los españoles, renunciaron en enero y le mandaron una carta diciendo las razones por las que ese candidato no tenía ¿Y forma dónde están de que esos? pudieran ¿Y pararla. cuáles fueron esos españoles? Los españoles ellos lo saben. ¿Cómo se llama? Ellos lo saben. Yo no he visto ninguna renuncia. ¿Tú has visto alguna renuncia? Hay una carta famosa por ahí. ¿Pero dónde está? ¿Y por qué no se publica ese? Te la tipo de vamos a hacer cosas? llegar. No, publiquen al país porque que esas son informaciones. Pero la importantes. realidad es esa hoy. La realidad de, Eso es de- eso es de- rumor, Crespo, la, eso es la rumor. realidad del sistema de No la hay necesidad electoral. de eso de rumor. Sí, pero mira, la realidad electoral es esa, que se expresa y muy Y fácilmente. estos golpes de constatar. masa que acaba de ese candidato ahora en ese sur, eso fue una cosa realmente increíble. Y Margarita Cedeño
aquí en ¿Qué Santo efecto ha Domingo tenido Este. Margarita? Óyeme, pero yo he visto una cosa increíble después de los eventos de la pasada miren, semana. Lo de Margarita no ha surtido ningún efecto porque Margarita está contabilizada en las encuestas. ¿Y por qué la han atacado en las tanto? Han cometido un feminicidio político. ¿Quién la ha Margarita. atacado? Sobre todo gente de ustedes. No. Pero por supuesto. No. Un feminicidio De parte- político. Han querido no. la han maltratado. Y ella mire. ayer le dio notación y dice, no, el presidente está guapito, Leonel Fernández, mi marido, pero nosotros vamos bien. No. Porque han querido Nosotros maltratarla De parte de nosotros y lastimar a no ha existido Margarita. ningún ataque hacia la figura de Margarita, por razones obvias. Yo digo por lo que Es decir, mandan. eso que mandan a nosotros son lo que están mandando el asunto. No, son las ustedes. redes. Lo que pasa es que las redes son libres. Todo el mundo escribe lo que quiere en No, las pero redes. redes. Yo he visto dirigentes, gente de No. Nosotros como partido, Fuerza del Pueblo, no tenemos, ni hemos aprobado, ni mucho menos lo vamos a aprobar, qué bueno. una línea de ataque Llamen contra la Margarita. atención entonces a esa gente Por que están múltiples escribiendo. razones. Primero, es un tema que el Toca la intimidad. el propio presidente Leonel Fernández, en su momento, cuando salió del partido, que ya se quedó, él dijo que hay libertad de expresión y libertad de Yo no espero de menos del filiación presidente, política. claro. Y Leonel es un demócrata carta cabal. Pero además, ese es un tema que, Además, traspasa. una persona decente. Ese es un tema que traspasa Claro. el ámbito de la política Por y supuesto. entra en el plano familiar. Entonces, Exactamente. Eso es otra cosa. los Exactamente. únicos que pueden abordar ese tema se llaman Leonel Fernández y Margarita. Exactamente, ellos dos. Entonces, nadie más. Muy bien, Ahora bien, ¿qué muy pasa? buena acotación ¿Qué esa, pasa? muy buena. La medición de ella está dentro de la medición que se ha hecho al Partido Gobierno y al PLD. Sí. Y es esa caída estrepitosa que tiene, que no la para ni el médico chino, como Ella decimos también nosotros. se cayó la medición de Margarita. No, porque ella está medida, porque oigan lo que pasa. Ajá, Si cuéntanos las matemáticas siguen siendo exactas, y ustedes saben que sigue siendo exacta, y nosotros lo sabemos y el país también, cuando tú sumas en un proyecto, 3 personas se ponen de acuerdo para apoyarse uno con otro, esos 3 nunca te van a sumar 5. Siempre seguirán siendo 3. Al PLD le dio mucha... Entonces, todo lo de Margarita Los tres está frentes medido en las le dieron- encuestas que se han hecho. Le dieron resultados la otra. ¿Tú te acuerdas, Crepo? No, miren. Cuando eran los frentes, Leonel por un lado, Margarita por el otro y Danilo por el otro. Eso dio resultados. Lo que pasa es que la coyuntura es distinta. Ah, Leonel Fernández sale del PLD. ya. Y el liderazgo del sentimiento PLDista y bochista, en términos mayoritarios, lo tiene y se lo lleva Leonel Fernández hacia la fuerza del pueblo. Esa es la gran realidad. Esa es la gran realidad. Y ese es lo que le da la seguridad, inclusive, en un escenario de segunda vuelta como se está planteado y como está planteado ahora mismo. Pero no hay segunda vuelta, porque por lo que tú planteas no hay segunda vuelta. Sí, hay segunda vuelta, porque si tú tienes Porque un el Abinader PRM con dice que 43, tiene a un Leonel con 33, No, el eso te da PRM segunda dice vuelta. 56 el PRM. No, 56. 43. 56. 43. No me le La baje en- tanto a Luis. No, el que te estoy diciendo las encuestas como las tenemos nosotros. bueno, es que Yo no puedo- la yo no encuesta puedo- de Fuerza del Pero Pueblo. yo no dice que puedo ellos inventar. cruzan. Ay, Yo no puedo inventar una encuesta y poner números Ah, que la no son. encuesta de ustedes, la No, que la dice- encuesta de de trabajo ellos, que o sea. todos los tenemos. Ah, la encuesta de Oscila ustedes. entre un 43, un 44 Luis Abinader, nosotros un 32, un 33 y el candidato al gobierno un 12, un 16%. Y hoy veo que la encuesta del Entonces, gobierno... en ese dice- escenario de segunda La vuelta. encuesta del Penco dice que él tiene 48. Miren, Él tiene 48. en ese Es escenario, una encuesta que se hizo ahora. Tiene déjeme 48. darle un dato y un análisis rápido. Ya yo no sé en quién cree. Déjeme qué darle un encuesta dato cree. y un análisis rápido. Ustedes recuerdan la reforma constitucional del 2002 de Hipólito Mejía, ¿verdad? sí. Para rehabilitarse y volver a presentarse Sí, como sí, candidato, sí. que generó una crisis dentro del PRD Sí. de unas dimensiones tal que Atuey de Can, que en paz descanse era el presidente de ese partido, Hipólito Mejía lo sacó a patadas de la Sí. presidencia. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Lo hizo salir, sí. Lo hizo Para el sentimiento tradicional e histórico PRDista, Atuey de Can nunca representó lo que representa para el sentimiento tradicional PLDista un Leonel Fernández. No, eso- Estamos claros en eso, ¿verdad? No, pero eso no- Entonces, si son en medio de diferentes. una crisis, como afectó e impactó al PLD, que ha sido la mayor crisis que el partido político en la historia democrática haya registrado, la que afectó al PLD con la salida de Leonel Fernández, el candidato Luis Abinader no pudo ni ha sido capaz de romper su propio techo y nunca se ha colocado por encima del 50%. Entonces, recuerden que en el 2002, con la crisis entre Hipólito y Atuey de Can, Leonel Fernández sobrepasó el 60% y nunca bajó del 60% hasta terminadas las elecciones, que cuando Hipólito lo declaró ganador antes que la Junta emitiera su primer boletín, tenía un 59 contabilizado. ¿Qué resulta? Si en medio de esa crisis
Abinader no ha sido capaz de romper su propio techo y no ha sido capaz ni siquiera de llegar a un 50%. ¿En qué otro escenario con mejores condiciones va a poder aprovechar para romper su propio techo? No existirá ese escenario. Es una apreciación sí, que parece interesante. Mire, un minuto. ¿A quién cree usted que favoreció la postergación del proceso? ¿A las fuerzas oficialistas o a las opositoras? Miren, eso perjudicó a todo el país. Perjudicó a todo el país. El gobierno en su estrategia y en sus planes jamás pensó la reacción de un pueblo en las calles. O sea que afectó al gobierno más que a la oposición. Obviamente se lo llevó de paro. Ya. Hoy el gobierno y el presidente de la República, junto con la Junta Central Electoral, eso no lo provocó el gobierno. Producto de sus malas actuaciones. Por eso que yo digo que eso no lo provocó. No, lo que pasa es que los cálculos le fallaron. Eso vino de otro. Lo que pasa es que los eso cálculos vino le de fallaron. otro actor. A veces se hacen cálculos que fallan y no salen como la gente, como el que lo planifica y lo ejecuta quisiera. Aquí no hay Aquí lo que hubo fue un fallo en la ejecución del plan original, que era volver a montar otro como el del pasado 6 de Eso lo va a octubre. demostrar la investigación. Que vienen. No las investigaciones. Ya la Junta admitió que ellos fueron los responsables. No hay que investigar. Esa investigación hay que llevarla hasta las últimas consecuencias. Agradecemos tu presencia, de verdad. Gracias a ustedes, mis hermanos. Con frontalidad, no hablamos. Sí, claro. De Lancer hoy vino Pero con los cañones preparados. Cuídate de los rumores, Manuel. No, nosotros no trabajamos Ustedes no necesitan con de Así eso. que gracias de nuevo y en alguna otra ocasión nos vamos a ver. Falta unos cuantos Claro. más. Vamos a esperar. Gracias claro. a ustedes. Muy bien. Gracias. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante. Bye bye. Así es.